Esperanza Televisión no estamos de vacaciones, aunque nos hemos venido hasta el litoral onubense para presentar el siguiente reportaje. La semana que viene, el día 22 de julio, se celebra Santa María Magdalena, una imagen fundamental en la Hermandad de San Francisco. Vamos a conocer más sobre esta advocación, sobre la imagen, sobre la devoción en Huelva, en un reportaje que les presentamos a continuación. María Magdalena es una figura primordial en la Iglesia. Aparece con nombre propio en la Sagrada Escritura y aparece además en tres momentos claves, fundamentales, yo diría que fundamentales. Un primer momento aparece en las Escrituras en el momento en que se cuenta que seguía a Jesús en su vida pública, junto con otras mujeres. Además se habla de que, servía al Señor, ¿no? Hay incluso historiadores que no solo dicen que le servía en el término estricto de la palabra, sino que se le financiaba de alguna forma, porque hay estudios que sitúan a María Magdalena como una persona con cierto poder económico. Aunque a lo largo de la historia sí es verdad de que la Iglesia, al confundirla con otra María y tal, pues se le atribuye otras cosas completamente distintas, que si era una señora, en fin, no es el caso, y tal. Se le sitúa en ese momento, como digo, primer momento, siguiendo a Jesús en su vida pública. En segundo lugar, muy importante, fue testigo fiel de la pasión y muerte de Jesús, estuvo a los pies del Calvario. Y en tercer lugar, para mí el más importante, María Magdalena, pues es concretamente la primera persona a la que Jesús se le aparece, Jesús resucitado. Por lo tanto, podemos decir incluso que Dios, eligió a María Magdalena para ser, digamos, la anunciadora de la resurrección del Señor a los apóstoles. Dicho esto, también podemos decir de que, o por ese motivo, por ejemplo, el Papa Francisco en 2016 la llegó a nombrar como la apóstol de los apóstoles, ¿vale? En las Sagradas Escrituras en ningún momento se dice María Magdalena era una mujer pública, absolutamente para nada. A lo largo de la historia de la Iglesia tenemos las luces y las sombras. Hubo un papa, que no le pongo ahora mismo en pie concretamente cuál fue, que un poco asoció la figura de una mujer de la que se habla en el Evangelio, que era una mujer pública, que Jesús la había librado de los demonios y no sé cuánto, y se le atribuyó de que esa mujer era María Magdalena. Pero en ningún momento la Sagrada Escritura dijo que era ella, sino que era una mujer que se llamaba María, ¿vale? Nombre además muy habitual en esa época, ¿no? En aquel tiempo. Jesús se rodeaba muchas veces, para dar ejemplo, de las clases más desfavorecidas de la ciudad, de la población o de las ciudades que visitaba, ¿no? Entonces, digamos, tampoco sería extraño. Pero lo que sí es cierto es que en ningún momento se dice que esa mujer que se llamaba María, a la cual Jesús la libró de los demonios y tal y cual, y que tenía una vida pública, en ningún momento se decía que era María Magdalena. De hecho, la Iglesia, en los últimos tiempos, pues redirigió, digamos, a la figura tan importante que soy, como digo, que es figura clave en la Iglesia. Hay que pensar también en otra cosa. El Papa Francisco no solo dijo
o sea, la nombró la apóstol de los apóstoles, una definición maravillosa, muy significativa, que ya nos da una idea de esa reconversión de la figura de María Magdalena, sino que además lo dignificó de una forma hasta y de tiempo ancestral las celebraciones de María Magdalena, y desde el 22 de julio, próximamente la próxima semana la celebraremos, era una celebración menor, en el sentido de que no tenía la consideración de fiesta, era una memoria obligatoria, que es de menor rango, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que el Papa ha dignificado de alguna forma la figura de María Magdalena desde 2016 y en adelante, con ese nombramiento y con la institución de la fiesta de Santa María Magdalena a partir de entonces. Y una última cosa, hablando de María Magdalena, de la figura, históricamente es una devoción muy relacionada con el culto a los difuntos. Bien, por una razón muy sencilla. María Magdalena estuvo presente en el Calvario, en la muerte, y también en el sepulcro. Es decir, de alguna forma está íntimamente ligada. Hasta el punto de que podemos decir que representa esa transición desde el dolor a la esperanza. Así está definido por muchos teólogos. Muy bonito eso de decir la transición desde el dolor a la esperanza, que a nosotros, como Hermandad de la Esperanza, nos viene como anillo al dedo. Fíjate si tiene relación con el mundo de los difuntos por una razón muy sencilla. Muchas parroquias de toda España y del mundo han situado a Santa María Magdalena, la devoción de Santa María Magdalena, al amparo o rigiendo lo que son los columbarios, y por otro lado el culto a las ánimas benditas del purgatorio, ¿vale? Y luego lo veremos, si quieres podemos hablar más adelante en Huelva. También se dio esa circunstancia, pero bueno, eso es otro momento. Es una figura, yo creo que elegida por Dios, de verdad, pienso así. Yo le tengo una especial devoción a la Magdalena y en cierto modo a veces me apena que la tengamos aquí como figura secundaria en una vitrina, ¿no? Yo aspiraría a mucho más, ¿no? Pero bueno, tiempo andará, la hermandad seguirá adelante y a lo mejor, quién sabe, algún día pues veremos a Santa María Magdalena, por ejemplo, presidiendo nuestro columbario, por ejemplo, o incluso, quién sabe, presidiendo los cultos del 2 de noviembre, festividad de Todos los Santos, en la que celebramos o conmemoramos el fallecimiento, a los hermanos difuntos de la hermandad durante el último año. Esa festividad que celebramos, pues por ejemplo, ¿por qué no? María Magdalena, con su iconografía propia, esa calavera a los pies de María Magdalena, o esa cruz en sus manos y esa mirada hacia la cruz, o a los pies simplemente abrazando la cruz, ¿no? Son iconografías propias, como digo, del culto de los difuntos y nos viene como anillo al dedo. Huelva, la villa de Huelva, al menos desde 1521, rendía culto, y además un culto muy importante, a Santa María Magdalena. Sabemos que al menos es desde 1521 porque en la bula de León X, no recuerdo la fecha, creo que era un mes de noviembre, si mal no recuerdo, del año 1521, en un documento que se conserva en el Archivo Municipal de Huelva, aparece expresamente el nombre de la ermita de Santa María Magdalena, ¿de acuerdo? Desde 1521. Una ermita que estaba regida, como no podría ser de otra forma, por la cofradía de las ánimas benditas del purgatorio. Una cofradía ancestral, no solo ancestral, sino hay profesores de la Universidad de Huelva que afirman que es la cofradía más antigua de la villa de Huelva, ¿de acuerdo? Hay algún pleito que se recogen en los archivos,
histórico donde hay una pugna entre la Hermandad de Veracruz y la Hermandad, como digo, de las Ánimas Benditas, pugnando por el lugar preeminente en la procesión del Corpus, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues bien. Existe desde 1521 una ermita que también llegó a ser hospital, es decir, la Hermandad de las Ánimas Benditas del Purgatorio era una hermandad también asistencial, y cuidaba del entierro de sus hermanos y de los pobres de solemnidad que por aquel entonces morían en lugares muchas veces públicos, en la calle, en la antigua villa de Huelva. ¿Qué puedo decir más? Mira, de esa ermita se tiene noticia. ¿Dónde estaba situada? Porque es algo muy curioso, ¿no? A raíz de testamentos donde personas onubenses de la antigua villa de Huelva quieren ser enterrados, pues dicen ubicaciones que nos dan luz a saber dónde estaba, ¿no? ¿Dónde estaba al final? Pues mirad, si vemos... Nos situamos en el lateral, vamos a decir, en la cara sur de la antigua iglesia mayor de San Pedro Apóstol. Hoy, evidentemente, tenemos una visión que es Hacienda, muy desagradable, por cierto, pero antiguamente, si nos ponemos no en la puerta de salida de las cofradías, sino en la puerta pequeñita de acceso a la sacristía, esa puerta que se abrió en el año 1921, pero lo que es la construcción de esa parte de la iglesia es la más primitiva. Bueno, pues todas las referencias indican que esta ermita estaba colindante, frente a esa cara sur de la iglesia de San Pedro, y su fachada principal hermoseaba a la plaza de San Pedro, con lo cual nos podemos hacer una idea si nos ponemos en el centro de la plaza y frente a lo que hoy es la iglesia de San Pedro, pues miraríamos a su izquierda, hoy que es la calle, el acceso de la calle Daoiz, delante era un cabezo que continuaba al de San Pedro que se llamaba el del Molino de Viento, ¿vale? Entonces, en esa ubicación, mirando hacia el frente de la plaza y frente lateral a San Pedro. Ya en 1707 sí, se conoce que tenía problemas ya estructurales. Tenía muchos problemas en la techumbre y además uno de los muros estaban parcialmente con una abertura importante. En 1720 se conoce de que la Santa María Magdalena, la imagen como tal, pasa a ser venerada en la iglesia de San Pedro. Y curiosamente, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, 1780, se deja de hablar no aparece para nada la ermita de Santa María Magdalena, ni tampoco nada sobre el culto, ni ningún inventario de San Pedro sobre la imagen de Santa María Magdalena. Hasta ahora no hemos encontrado nada más. Yo intuyo que la ermita sí que sé que había documentos con algún alarife para la reparación de las techumbres y de colocar unas campanas y de reparar una iglesia que era capaz, o sea, tenía unas dimensiones interesantes y no solo eso, sino tenía varios altares, varias, digamos, capillas. Y también tenía la capilla mayor que además se sabe que era de azulejos. Hay esa referencia. Y como dato que ni está publicado ni nada, pero sí os puedo decir, es que si vemos el muro lateral de San Pedro, vemos unos accesos a instalaciones de Sevillana, o lo que era Sevillana entonces, hoy Endesa. Bueno, pues cuando se empezaron a excavar, tengo noticias directas de testigos que estuvieron presentes, cuando se excavó aparecieron huesos precisamente en el lugar donde estuvo Santa María Magdalena, la ermita, ¿vale? Con lo cual, pues un poco es lo que podemos hablar de eso. Huelva se quedó entonces huérfana de esa devoción.
pues podemos hablar una tercera parte hasta que la Hermandad de San Francisco recupera para la ciudad esa devoción, ¿vale? Lo hace en 1898, adquiriendo a la Hermandad Sevillana del Calvario esta maravillosa imagen de Santa María Magdalena. Ella fue obra de Ángel Álvarez de 1870. Yo estuve en el archivo histórico de la Hermandad del Calvario de Sevilla, estuve investigando este tema hace años y como resultado de aquello encontré un documento no contradictorio, pero sí que debemos de conocer. Había un documento, se conserva un documento de pago de 1888, no de 1870, sino de 1888, en el cual se hacía el pago la hermandad, una hermandad que se había refundado originariamente de 1571, pero que en Sevilla se refunda en 1887, un año antes. Pues en 1888 hay un pago de las tres Marías, entre las que estaba Santa María Magdalena, Santa María de Cleofás y María de Salomé, ¿vale? Procesionó en Sevilla esa cofradía desde esta imagen junto a las dos Marías que hemos hecho referencia, San Juan Evangelista y la Virgen de Presentación, a los pies del Cristo del Calvario, formando lo que podríamos decir una sagrada conversación, ¿vale? Y procesionó desde 1888 hasta 1897, en la Semana Santa de Sevilla. 1898, como digo, lo adquiere nuestra hermandad y en el interior de la hermandad nos encontramos este documento que podemos ver aquí a la izquierda de la imagen, que es un pergamino muy bonito, además redactado con un lenguaje muy de la época, donde nos refleja que es de 1870 de Ángel Álvarez. ¿Esto quiere decir que el documento es erróneo o la factura de pago que hay ahí en la hermandad es errónea? No, es decir, pensemos de que desde 1897 se refunda la Hermandad del Calvario, pero igual que podemos decir que hay hermandades que se fundan en una determinada fecha, pero desde años antes ya hay personas que están refundándola y por lo tanto, entonces no es para nada descabellado que estos precursores de la refundación de la hermandad encargaran la imagen. Y sabemos lo que pasa en las cofradías, imagina aquella época, ¿no? Se hace esta imagen, a continuación, que posiblemente estuviera ya en la parroquia de la Magdalena, porque es que es curioso, la parroquia de la Magdalena, y que luego más tarde, cuando de verdad se refunda la imagen, pues se hacen las otras dos Marías y se hace el pago por las tres, ¿sabes? Esa es un poco mi teoría, ¿vale? Y ahí la podemos dejar. La primera vez que sale Santa María Magdalena, que es la imagen más antigua que conservamos en nuestro patrimonio de la hermandad, fue si mal no recuerdo, el 6 de abril de 1898. Y procesionó a los pies, sola, a los pies del Santísimo Cristo de la Expiración, aquella primitiva imagen que ya se veneraba desde el siglo XVII en la iglesia de San Francisco y que perdimos desgraciadamente en plena guerra civil, en el mes de julio de 1936. Desde entonces ya van 128 años que nunca ha dejado de procesionar y de estar delante de la imagen del Santísimo Cristo de la Expiración, la primitiva o la nueva imagen que hoy conservamos. Pero sí sé que no estaba evidentemente en la iglesia de San Francisco y que estaba en un domicilio particular. No sé si en la casa de don Ramón López, no sé, en algún lugar se encontraba la imagen, no lo pongo ahora mismo en pie y gracias a eso pues se pudo salvar. Es una imagen que además es muy querida en Sevilla y asiste con cierta frecuencia cada vez que se hace una exposición antológica de la imaginería de Sevilla. Así que no hace muchos meses, no sé si, bueno, meses, un año y medio creo recordar,
estuvo también en Sevilla en una exposición. El pelo, fíjate, es esa iconografía antigua que queda de identificar, y además el color del pelo, por cierto, si te fijas, un poco es la reminiscencia de aquella época en que la Iglesia entendía que María Magdalena era aquella mujer pública que tal y cual. Se conserva esa imagen y además siempre ha sido de pelo natural. Y además, originariamente, lo podemos ver en fotografías, cuando salía en la Hermandad del Calvario de Sevilla, iba con, evidentemente, peluca. Las personas que nos preocupamos un poco de conocer la historia de las cosas, el origen, el porqué de las cosas, somos curiosos, ¿no? O cotilla, como dice mi amigo José Antonio Vieira, entre los cuales yo me considero cotilla. Digamos, vemos que es una imagen que podríamos decir, al conocer sus orígenes, no el origen de la talla, sino el origen un poco en la Sagrada Escritura, y conoce su trayectoria y la importancia que Santa María Magdalena tuvo y tiene en la Iglesia, pues sentimos algo especial. Es una figura ciertamente, para mí, conmovedora, y siempre le he tenido una especial devoción y cariño. Es una imagen muchas veces. O sea, raro es el día que después de salir de aquí, de nuestra sala capitular, algún que otro miembro de la Junta y yo nos dirigimos aquí y lo comentamos. Esta pobre hay que sacarla de aquí y darle un sitio que se merece.